académica y certificación, que es el departamento que tiene la competencia de emitir las directrices y demás manejo, ¿verdad?, para dar toda la información concerniente al delegado ejecutivo. ¿Qué competencias tiene el delegado ejecutivo? ¿Qué alcances en el centro educativo? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. La preparación de la sede de aplicación por parte del delegado ejecutivo. Recordemos aquí que ya Viviana ha coordinado con antelación todo lo que son las sedes, la parte de protocolos y demás. Sin embargo, siempre estamos en la obligación de repasar para que sea de conocimiento de todos los delegados ejecutivos. Solicite un recinto para las labores administrativas donde ustedes estarán destacados y responsables de todo el proceso. Solicite con antelación al director del centro educativo el acta de estudiantes postulantes. Asegúrese de que se cuente con la cantidad de aulas requeridas y que éstas reúnan las condiciones necesarias para la aplicación. Lo que es ahora principalmente la colocación de los pupitres, ¿verdad? Eso es lo más importante, el distanciamiento, que se cumplan las medidas aproximadas del escritorio, del pupitre donde se tiende el estudiante que se finaliza y el orden del aula. Viviana. Debe conocer los protocolos de aplicación de pruebas nacionales aprobadas por el Ministerio de Salud, reunir previamente a los docentes que colaborarán en calidad de delegados de aula y tutores para capacitarlos sobre la aplicación de las pruebas. Aquí es importante que día a día deben de tener el deber, el cuidado de, primero que nada, tomar la asistencia a los delegados aplicadores, tutores, y también asegurarse de repasar a diario lo básico de la responsabilidad de un delegado aplicador. También que tienen que contar con los materiales necesarios, ya lo señaló don Víctor, ¿verdad? Se han hecho grandes esfuerzos para poder satisfacer las necesidades de este proceso, pero se requiere también del compromiso de los delegados ejecutivos, delegados aplicadores, llevar sus cosas personales, ¿verdad? Lapiceros, correctores, el marcador, lo que se vaya a necesitar para estar evitando ese contacto de préstamo de cosas, esto en atención al protocolo del Ministerio de Salud. Siguiendo siempre con lo del delegado ejecutivo. En el aula o oficina asignada para el trabajo administrativo, el delegado ejecutivo le va a entregar, bueno, ¿qué? El sobre de seguridad cerrado con los folletos de prueba, un paquete con las hojas para respuestas por la asignatura aplicada, el acta de asistencia donde firman los estudiantes y el acta de salida de apoyos aprobados. Aquí es importante, esta es la documentación administrativa que tienen que es de conocimiento de los delegados aplicadores, saber cuáles son las actas, revisarlas, llenarlas correctamente, toda la parte administrativa, el cuerpo y la parte final del acta. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Los cuadernillos de exámenes, que son estos, ¿verdad? Para los que no han tenido experiencia previa en aplicación de pruebas. Antes de iniciar la prueba, siempre deben constatar con los estudiantes que estén completos los folletos, que corresponda a la prueba del día fundamental, y no solo eso, sino que los ítems también estén corridos, que vayan corridos, ¿verdad? Que no se falte alguno. Que si está mal compaginado, están 2 hojas, 3 hojas, de inmediato se tienen que comunicar con el delegado ejecutivo, que ya Viviana señaló quienes estaban destacados por las diferentes sedes. El acta de asistencia, ¿quiénes la firman? Pues todos los estudiantes, ¿verdad? Se tiene que llenar el respectivo encabezado y demás. Hoja para respuestas de bachillerato. Sé que en la presentación tal vez no se apreciarán muy bien, pero ustedes en
en los folletos que ya tienen, ¿verdad? En los protocolos de aplicación, pueden sentarse y familiarizarse más con toda esta parte operativa. Esa es una hoja para respuestas de bachillerato. Este es el reverso, que viene señalado, inclusive cómo se va llenando y demás. Hoja para respuestas de bachillerato en el examen de matemáticas. Recuerden que esta es diferente por el tipo de evaluación en matemática que se hace, que se requiere siempre que el estudiante la comprenda. Más adelante vamos a ver el protocolo de atención en los previos antes del inicio de la prueba, siempre siguiendo con el formato de las hojas lectoras. Ahí están señalados cómo se llenan, cuál es la manera correcta, las indicaciones que se le tienen que dar al estudiante, que son realmente las que se tienen que leer en los 15 minutos de indicaciones que se dan. Transcripción de códigos de las pruebas de hojas de respuestas. En el caso de bachillerato, el acta de asistencia adicional. Aquí es importante destacar que solo es para estudiantes con derechos a realizar las pruebas y que no aparecen inscritos en las actas de asistencia. No debe usarla como lista de asistencia. Por eso se llama asistencia adicional. Es definitivamente aquel estudiante que sí tenía derecho de hacerlo, pero no estaba empadronado. Importante aquí. Esto no es que si yo soy delegada aplicadora, un estudiante llega, me manifiesta eso, yo lo acepto y lo dejo pasar. No, esto es de comunicación inmediata al delegado ejecutivo para ver si se puede solucionar desde la sede o se requiere la colaboración de Viviana o inclusive Viviana de control de calidad para ver si le corresponde o no hacer la prueba a un estudiante. El acta de salida. En este caso, solo la tienen que firmar aquellos estudiantes que tienen una adecuación curricular de acceso o no significativa. Es únicamente para ellos, ¿verdad? Si en el recinto que están hay 4 o 5 o 3 o un estudiante con adecuación, es lo que tendrá que permanecer inscrito en esta acta. Es importante que también tener cuidado de que se debe llenar el encabezado correctamente, el cuerpo del acta, ¿verdad? Que son los datos, las firmas que se tengan que recoger. Y la parte administrativa final, importante, es responsabilidad de los delegados aplicadores o tutores hacerlo, garantizarse que el estudiante pues dé los datos que tenga que dar. Si no lo hace, deberá asumirlo el delegado aplicador. Si el delegado ejecutivo también lo dejó pasar, pues corresponderá a él llenarlo. Entonces, es de importancia asegurarnos que toda la información administrativa esté debidamente completada. Información también para el delegado aplicador. Vamos a ver aquí que el delegado aplicador tiene 3 momentos importantes. Uno que es antes, durante y después. ¿Qué sucede si hay alguna anomalía en las pruebas u hojas para respuestas? Bueno, se tiene que comunicar al delegado ejecutivo. Recuerden que el delegado ejecutivo destacado en cada sede es el responsable de buscarle solución a los problemas que se den. ¿Se dan? Claro que sí. Pueden darse situaciones, todos los años se registran, ¿tienen solución? También. Claro, pero hay que atenderlas en tiempo y forma porque estamos garantizando, atendiendo las necesidades de nuestros jóvenes y de este acto, pues también inclusive depende del futuro de ellos, ¿verdad? Para entrar a una universidad o demás. Entonces, como les señalaba, cualquier situación se comunica al delegado ejecutivo siguiendo las indicaciones que éste le gire y realice también un informe con los pormenores, que es el respaldo del evento que ocurre en el centro educativo.
Revise que la cantidad de folletos y las hojas para respuestas correspondan a la asignatura por aplicar ese día con el número de estudiantes anotados en el acta de firmas. Aquí hay que tener siempre mucho cuidado con la ciencia, ¿verdad? Recuerden que se escoge entre 3 ciencias, que si el estudiante va a hacer biología, la prueba corresponde a biología y la hoja lectora también sea de la prueba de biología. La revisión del material asignado, si es tutor, verifique el tipo de apoyo curricular que tiene autorizado el estudiante. Usted es el responsable directo de entregar a cada estudiante el examen que le corresponde, sea ordinario, sea específico, y sus respectivas letras ampliadas según la lista emitida por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Importante, este es un gráfico de cómo tiene que quedar organizado el centro educativo. Aquí pueden salir muchas interrogantes. ¿Qué hacemos con los pupitres que quedan? Bueno, se apilan en un rincón del aula. Solo que el aula sea muy pequeña, pues ahí ni modo, ¿verdad? Habrá que sacar los pupitres. Lo importante es garantizar que los pupitres tengan las distancias que se señalan, 1,80 m, ¿verdad? Que es lo aproximado. Y que igual ustedes, ese es el contacto que van a tener, digamos, con los estudiantes, a 1,80 m para revisar los documentos y demás, dar las indicaciones que se requieren e inclusive vigilar la aplicación de la prueba. Previo a la aplicación de la prueba, se debe escribir en la pizarra los datos que el estudiante debe completar en la hoja de respuestas. Es importante, delegados, aplicadores y tutores, esto se debe hacer absolutamente todos los días. Así sea el mismo grupo, tienen que darse todas las indicaciones, anotarse en la pizarra lo que señala el respectivo manual, ¿verdad? Que son los datos administrativos básicos que van a identificar de quién es la prueba. Tiene que quedar como evidencia también la hora de inicio, a la hora que se va a avisar que quedan 30 minutos y cuando a la hora exacta en que finaliza la prueba. También, previo a la aplicación de la prueba, se debe dar un ejemplo de cómo deben llenarse los círculos. Es importante, ¿verdad?, que quede registrado en la pizarra para que se vea durante toda la aplicación cuál es la forma correcta de hacerlo y cuáles pueden inducir al estudiante a un error. No es que pueden, es que van a inducir a un error y por lo tanto la lectora no lo va a calificar bien. Verifique el número de pupitres, ordénelos, enumérelos según la cantidad de estudiantes incluidos en el padrón, colóquelos manteniendo una distancia adecuada. No coloque las hojas para respuesta ni las pruebas en los pupitres. Esto es importante, ¿verdad? Cuando ya se está organizado totalmente la dinámica del aula, se reparte toda la documentación correspondiente. Previo también, en los elementos previos, si el estudiante se equivoca en alguna respuesta, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Voy a enfatizar en el ejemplo, ahí lo tenemos. La número 80 igual a D. Entonces, la firma 75-C y la coma 80 igual a D y la firma. Tenemos un claro ejemplo de la revisión, de la corrección de un ítem o de 2. En la hoja para respuesta solo puede utilizar lapicero con tinta azul o negra, no debe utilizarse lápiz. Todas esas son indicaciones fundamentales que se le deben dar a los estudiantes todos los días de la aplicación. Siempre en el momento de ejecución de las pruebas, como les señalaba, tiene que quedar también en la pizarra la hora de inicio, hora de aviso, hora de finalización. Se le avisa a los estudiantes 30 minutos antes de la hora. ¿Y por qué hora de inicio, hora de finalización?
Recuerden que hay 5 minutos para dar indicaciones. Esos 15 minutos no se van a computar dentro de las horas que tenga asignadas el estudiante para realizar la prueba. Si son 3 horas, entonces será a partir, si era a las 4:15, entonces de 4:15 a las 7:15 que tendrá tiempo para terminar la respectiva prueba. 30 minutos antes no se debe estar insistiendo en qué debe o no hacer el estudiante. ¿Cuántos minutos faltan? Que empiezan a presionar los que ya quedan 15, 9. Esa parte es la que se insta a evitarla siempre. En el momento de ejecución de las pruebas, indíquele al estudiante que solo se le va a calificar lo que aparece en la hoja para respuestas y no se califica el folleto de examen. Otra situación, ¿verdad?, que siempre se debe insistir porque por ahí se han registrado algunas situaciones de que los estudiantes empiezan a marcar, luego no les dio tiempo para llenar su hoja lectora y parten del hecho de que el folleto, como se queda, bueno, o se quedaba en los centros educativos, también se sometía a alguna revisión o demás. Ningún estudiante podrá ingresar al aula sin su tapabocas o mascarilla. Es importante aquí, recuerden que en nuestro país, por decreto, es su obligación todos usar el tapabocas o mascarilla. La careta es opcional, ¿verdad? La careta es un accesorio más. No llega a sustituir estas. Al ingreso de los estudiantes al aula, solicíteles que se ubiquen en el pupitre que le corresponde según el orden de padrón y que coloquen la identificación en el pupitre para que usted pueda verificar a cada estudiante. No debe tocar el documento de identificación. Recuerden que aquí es cero manipulación o la menos manipulación de documentos y contacto físico que se puede evitar. Entonces la cédula solo se muestra y ustedes tendrán que verificar como delegados aplicadores o tutores, soliciten apagar el celular y guardarlo, lo mismo que cualquier otro dispositivo electrónico. Siempre en los previos a la aplicación de cada prueba hay que comunicarles que deben portar sus instrumentos necesarios también, que no deben tener nada en los regazos. ¿Qué instrumentos son los necesarios? Bueno, el lápiz, el bolígrafo, tinta azul o negra, el corrector de líquido, borrador, calculadora científica no programable para física, química o matemáticas, si así es como se requiere. Está totalmente prohibido prestar lapiceros o materiales para realizar la prueba, ¿verdad? Para que esta vez estén más atentos. Esta es una prohibición que debemos que cumplir porque así está plasmada en el protocolo del Ministerio de Salud. En el momento de la ejecución de las pruebas, entregue las hojas para respuestas, llamando a los estudiantes por el nombre y los 2 apellidos en voz alta. Es importante aquí también hacer ese llamado de los 2 apellidos. Más adelante vamos a ver hojas lectoras con errores, porque me imagino que en algún momento solo se llamaba por un apellido, eso inducía a dar la hoja lectora que no correspondía. El estudiante debe verificar los datos personales y también se tienen que guiar con las indicaciones que están en la pizarra. Cuando les entregue los folletos, indique el total de preguntas de la prueba y solicite que revisen, ¿verdad? Que revisen bien la cantidad de hojas que hay, que esté bien compaginado y la cantidad de ítems. La puerta del aula debe permanecer abierta durante la aplicación de la prueba y no se permite que su labor sea interrumpida por estudiantes, docentes o cualquier otra persona. Tengan actitud vigilante. Recuerde que el trabajo en el aula es fundamental y es responsabilidad del delegado. En el momento de ejecución de pruebas, igual, no realice actividades ajenas al cuidado de pruebas, por ejemplo, leer
otras cosas que no sean atinentes al proceso. No realice actividades ajenas, hablar por teléfono, mandar mensajes de texto, atender en la puerta a personas ajenas al proceso o cualquier otra labor que vaya a distraer las situaciones. Ningún estudiante podrá hacer ingreso al aula después de 30 minutos. Vamos a explicar esta parte. Después de los 30 minutos de haber iniciado la prueba, es decir, 30 minutos, 59 segundos, que esa es la interpretación que se da, ningún estudiante puede ingresar. Esta parte hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque por hacer actos de muy buena voluntad o muy buena fe, podemos caer en algún error, porque luego nos pueden reclamar de que no tuvieron el tiempo. ¿Qué está normado? Bueno, el estudiante puede llegar tarde, en ese transcurso puede ser aceptado, eso sí, sin derecho a indicaciones, ni volverse a repetir ni nada, lo asume bajo su propia responsabilidad. Después de ese tiempo no se permitirá, es más, ni siquiera se debe permitir el ingreso a la sede, ¿verdad? Importante para considerar eso. Cuando hayan transcurrido esos 30 minutos en el acta para firmas, rellenen el círculo de ausente con lapicero de tinta azul o negra y anote que no se presentó al centro educativo. Ese es el procedimiento para las llegadas tardías. Es la forma correcta de registrarlo, computarlo, para que lo tengan en consideración. Los folletos y las hojas para respuestas sobrantes no aplicadas deben ser entregadas al delegado ejecutivo. No debe colocarlos dentro de las bolsas del material aplicado. Una situación es el manejo y manipulación al material aplicado y la otra es con respecto al material sobrante. El material sobrante tiene otro tratamiento, no se debe mezclar. ¿Qué hacer cuando hay un fraude o copia, verdad? La famosa copia de estudiantes. Primero, al sorprender a un estudiante en condición de fraude, copia o forro, retire de inmediato el folleto y la copia encontrada. Llame al delegado ejecutivo junto con el delegado de aula o tutor, se proceda a levantar un acta de anulación de prueba. Esta acta tiene que tener original y copia, indique en forma muy detallada lo sucedido y el acta de anulación deberá adjuntar los materiales probatorios del fraude. Este es el procedimiento para el fraude. Entonces ya llevamos dos procedimientos básicos. Uno que es el de llegadas tardías, ¿verdad? Y este otro a la luz del protocolo, cuál es la anulación de pruebas. Este es el acta de anulación de pruebas. Dice que se tiene que leer el contenido del escrito al estudiante y solicitarle que lo firme. Si no quiere hacerlo, pida a 2 estudiantes que firmen como testigos. El delegado ejecutivo custodiará el acta de anulación, el folleto de la prueba, la hoja de respuesta, la copia o forro y la enviará a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. En el acta de asistencia se anota con tinta roja prueba suspendida e igual se llenan todos los datos administrativos que se requieren. Aquí está otra vez cuál es la aplicación del orden de las aulas para los estudiantes que realizan las pruebas ordinarias. Recolección de material. Revise que todos los círculos de la hoja para respuestas hayan sido llenados correctamente. De no ser así, solicita al estudiante que lo haga. De lo contrario, le corresponde a usted como delegado, aplicador o tutor realizar el llenado correcto de los círculos. Solicita al estudiante firmar el acta de asistencia y si tiene aprobado un apoyo curricular, debe firmar también el acta de salida. Tal vez aquí para aclarar, acta de asistencia pues lo firman todos, el acta de salida únicamente los que tienen algún apoyo curricular. Entonces estos de apoyo curricular pues también van a firmar, ¿verdad?, las 2 actas correspondientes. Debe devolver el folleto de aplicado al estudiante. Las hojas para respuesta las debe empacar en la bolsita donde le fueron entregados. El acta de asistencia, el delegado de aula o tutor debe llenar el círculo
de ausencia o presencia según el caso, indicarle a los estudiantes el espacio destinado a la firma, evitar el uso del corrector. Si un estudiante se retiró y no firmó el acta, el delegado escribirá la palabra presente. En el caso de que las ausencias se escribiera en el espacio de firmas, no se presentó, cada acta se totaliza por página y no debe agregar ningún nombre al acta. Son los que vienen y ya tienen derecho. Recuerden que para eso es el acta adicional. Con respecto a la recolección de material, coloque en estricto orden alfabético las hojas para respuestas, deben coincidir con el número de firmas del acta. Actas de firma, actas de salida, adecuación curricular y debe colocarlas en su respectiva bolsa plástica. Ese es el orden que lleva, ¿verdad?, la recolección del material. Con respecto al empaque, coloque dentro de la bolsa plástica con la etiqueta, el acta de firmas y las hojas para respuestas utilizadas, nada más, en estricto orden alfabético como vienen las actas de firmas. Además, cerciórese de haber firmado todas las hojas para respuestas. Recoja el material que se encuentra pegado en la entrada del aula, dirígese al recinto donde se encuentra el delegado ejecutivo para que haga la revisión del material. Es importante también aclarar aquí que nosotros utilizamos las presentaciones oficiales de la Dirección de Gestión, ¿verdad?, que es para las diferentes modalidades. Bueno, vamos a ver algunas hojas con respuestas, hojas para respuestas que tienen errores, que es lo que siempre tratamos de evitar, porque realmente llegan a perjudicar los resultados de los estudiantes. Así que les pido la atención, porque por más insignificante que se vea un puntito o algo, ¿verdad?, la lectora pues lo va a detectar y al final el gran perjudicado es un estudiante. Entre los ejemplos, no están corriendo los ejemplos. Ok, tenemos aquí donde está señalando dónde está el error. Aquí otro ejemplo de doble marca, ¿verdad?, donde se borró, se usó un corrector, pero se dejó un puntito por ahí, entonces la lectora lo va a leer como doble marca. Tenemos este otro ejemplo de una vacía, una que quedó en blanco. Al quedar en blanco, igual, ¿verdad?, perjudica y es obligación del delegado aplicador verificar que estén debidamente llenos, ¿verdad?, los espacios. Tenemos en esa misma otra, una en blanco, una que se borró mal y quedó un puntito en la parte de abajo igual. Usan mal el corrector o tal vez no de muy buena calidad, entonces cuando se seca queda ahí marcado los puntos y esos son, ¿verdad?, errores que luego perjudican la evaluación final. Esta otra lo que viene a señalar es la parte de corrección que señalábamos. Si yo me equivoco, que nada más señalo cuál es la opción correcta y firmo, no tengo que estar detallando, especificando, dando explicaciones de otra cosa. Aquí de igual manera, ¿verdad?, doble marca, 2 puntos, tal vez pareciera que en esta más bien fue que se le olvidó borrarla, ¿verdad?, y quedó ahí con los 2 puntos correspondientes. De igual manera, les reitero que
que los formularios, bueno, más bien las presentaciones de control siempre traen muchísimos casos, ¿verdad? Para hacer reflexionar del deber de cuidado que se tiene que tener, bueno, primero al inicio con los estudiantes para que tengan esa atención oportuna de llenar bien, de leer bien, de preguntar. En este otro caso, llenó la lectora de otro estudiante, por eso se señalaba que es una tarea, ¿verdad? Leer el nombre con los 2 apellidos. Igual aquí, otro estudiante, el otro ejemplo. Esta es la presentación, bueno, para los delegados aplicadores. Seguimos con los delegados ejecutivos y luego atendemos todas las dudas que haya, ¿verdad? O comentarios al respecto. Si nosotros tenemos la respuesta, con gusto la estaremos atendiendo, y si no, el compromiso de atender las inquietudes por el bien de todos, ¿verdad? Georgiana, tal vez un sí, señor. Un rápido. Hay que tener en cuenta que ellos no van a tener la cantidad de estudiantes que se está proyectando por aula, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto también con los delegados ejecutivos. Probablemente haya menor asistencia que la que está prevista ahí, porque ya algunos estudiantes han resuelto su condición en los colegios. Eso es muy importante. Entonces, no se asusten si de todo, si tenían 10 y les va a llegar 8, 6. Luego, no se sofoquen los delegados de aula porque tengan alguna duda o sobre la marcha ocurra algún error. Para eso, los delegados ejecutivos que se han definido tienen suficiente experiencia en manejos de temas similares en bachillerato. Entonces, no hay nada de lo que vamos a hacer en este proceso que los delegados ejecutivos y muchos de ustedes ya no conozcan. Entonces, ante la duda, el mejor consejero es pregunten, revisen bien, y ni se vayan a sofocar porque encontraron un error. En esto todos les vamos a buscar la alternativa de solución a cualquier situación imprevista que ustedes se vayan a encontrar. Eso es lo que yo creo que habría que reforzar. No sé si abrimos el debate, como dijo Georgiana, por si tienen inquietud. La presentación que acabamos de compartir se le va a hacer llegar, o ya se les está haciendo llegar también a ustedes y a los delegados ejecutivos. En la parte administrativa encontrarán un fuerte apoyo en las directoras y directores de los centros educativos. Ellos han sido los primeros convencidos y los primeros que hemos invitado a nosotros para que nos ayudaran en este proceso. Ya hablamos lo primero que hicimos fue conversar con todos los directores y directoras de las sedes en las que estamos trabajando para que ellos nos extendieran ahí todas las posibilidades de ayuda y colaboración que el proceso requiere. Entonces ahí abrimos, Georgiana, si hay inquietudes, pregunten. Sí, claro. ¿Verdad? Ramón levantó la mano. Ramón. Dale. Ramón, lo escuchamos. Ramón, ve a ver si ya puede prender el micrófono. Sí, listo, muchísimas gracias. Nada más recordar que por las cuestiones que estamos viviendo a raíz de la COVID-19, los y las estudiantes no se pueden prestar materiales entre sí, ¿verdad? No pueden compartirse lápices, bolígrafos o algún otro material durante la realización de la prueba. Es importante insistirle a los muchachos que se aseguren de llevar ojalá 2 bolígrafos, 2 lápices, etcétera, porque la semana pasada hubo un problemilla por ahí con un estudiante que se quedó sin el bolígrafo que llevaba, se quedó sin tinta, ¿verdad? O no le escribió. Entonces es muy importante que lleven al menos 2 bolígrafos, ¿verdad? El mismo color, para que puedan realizar la prueba sin ningún contratiempo, puesto que durante la realización de la misma no se pueden estar prestando materiales. Eso sería. Muchísimas gracias. Bien, Ramón. Jamie Bonilla y luego Carol. Jamie. Sí, buenas tardes. Buena. Sí, me surge la siguiente duda.
Por ejemplo, a la persona le toman la temperatura cuando entra a la institución, porque me imagino que ese protocolo sí se va a seguir, y el de lavado de manos, ¿correcto? Correcto, sí. Ok, pero ¿qué pasa si un estudiante comienza con síntomas en media prueba, con síntomas como de que me duele la cabeza, estoy sintiendo un poco de fiebre, me siento mal? En ese caso, ¿qué procede ahí? Georgiana. Bueno, lo que procede es de inmediato levantar el acta de pormenores, que cuando hay alguna situación, ¿verdad? Y por protocolo y por los síntomas que usted me dice, no podemos descartar que sea una persona, ¿verdad?, portadora de la COVID. Entonces es mejor suspenderle la prueba, pero haciendo el procedimiento administrativo que corresponde, ¿verdad?, el acta de pormenores y demás. Okay. Y si va con temperatura que excede lo ya establecido en el mismo acto de ingreso al centro educativo, se le va a devolver dejando constancia en el acta correspondiente. Ok, y en ese caso, ¿qué pasaría con el resto de los estudiantes que están en el aula? En el caso del primero que le planteó a Georgiana, de que tiene que dejarlo. Sí, porque bueno, ya ella explicó que se levanta el acta y demás. ¿Y qué procede con el resto de los alumnos que están ahí? Se retira ese, los demás no, porque estamos partiendo de un supuesto de una cosa que todavía no ha sido ni es verificable en el momento. Okay. Sí, y importante, y tal vez ahí en principio se supone que no ha tenido contacto físico con nadie, no se ha prestado nada y se ha mantenido el distanciamiento, las mascarillas, el lavado de manos y demás. Entonces están los protocolos básicos y no solo básicos, los que están disponibles y hábiles en nuestro país, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto, María del Carmen, y luego don Carlos Navarro. Muy buena. Buena, María del Carmen. Gracias. A usted. Gracias. Son varias preguntas, a ver si me pueden ayudar. La primera es, ¿qué pasa si ¿qué pasa si ningún estudiante no quiere ser testigo a la hora de que haya una prueba fraudulenta y no quiere firmar? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Testigo de qué, perdón? Por ejemplo, disculpe, ¿qué Testigo era por fraude, Georgiana. Sí, me imagino. Entonces, si los estudiantes no quieren, se llama el delegado ejecutivo y otra persona que esté en el centro educativo, perfectamente. Lo importante es que haya 2 testigos. Y hasta la fecha no hemos tenido que aplicar este protocolo, ¿verdad? Esperemos que no, esta vez no sea la excepción. Y en grupos de 8, de 6, que se permita, que se abra la posibilidad de fraude mínimo por el distanciamiento sí. Esa es la primera pregunta, doña Carmen. ¿Cuál sería la segunda, doña Carmen? Nos dijo que era varias. Creo que se fue. Se le cortó. Ahorita volvemos. Mientras viene doña Carmen, vamos con don Carlos Navarro. Don Carlos, el micrófono. Eso, muy bien, ahí. Díganos. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sabes que siempre, o por lo general, sucede. Un estudiante definitivamente olvidó la calculadora o se le olvidó el lapicero. Creo que ya lo dijeron, pero por ahí me perdí, entonces me disculpan. Al final no anda otro bolígrafo y necesitamos facilitarle uno a él. Podemos entonces recurrir no sé, al delegado para que se le solucione el problema al estudiante. Bueno, en principio el préstamo de cualquier situación, de cualquier útil y demás está prohibido. Es una cuestión de salubridad en nuestro país. Ya los estudiantes se les advierte cuál es el protocolo, ¿verdad? Es lo mismo si uno llega, se baja, no sé, lo dejan en carro y no lleva la mascarilla, no podría entrar al centro educativo, ¿verdad? A no ser que ya alguien le regale y la persona lo hace. Pero ya eso es otra situación. El préstamo está terminantemente prohibido, por eso se insiste que inclusive entre todos los colaboradores que van a participar en la aplicación de pruebas, cada quien es responsable de llevar también sus implementos básicos de trabajo. ¿Listo, don Carlos? Sí. Era solo eso. Okay. Muchas gracias. Muy bien, Yesenia.
Hola, buenas tardes. Es que Buenas tardes. quería hacer una consultita con respecto al uso de la mascarilla. Sí. Porque por ejemplo, yo soy asmática y yo no puedo usar la mascarilla por, no sé, más de media hora, entonces ya me empieza a agarrar la tos y supongo que también va a haber el caso de los estudiantes. Obviamente uno también, bueno, yo utilizo las dos cosas, la mascarilla y la careta, pero entonces en ese caso yo creo que también se debería de considerar esa posibilidad. Gracias. Bueno, ya esta situación sí es muy especializada, ¿verdad? Es muy médica y yo la verdad sí la desconozco, porque lo que le podría decir es que los lineamientos que nosotros tenemos como instituciones públicas o cualquier lugar donde haya hacinamiento de personas es estar con mascarilla, ¿verdad? En ese caso, don Víctor, sí tendríamos que preguntar, me parece a mí, porque no me atrevo a decir que tiene que ser con la careta, ¿verdad? Porque las disposiciones es mascarilla. ¿Y Yesenia va a cuidar dónde, Yesenia? En la escuela central. Entre Ríos. Bueno, espera instrucciones, entonces el lunes, ya por hoy no podemos resolverlo, pero el lunes a primera hora, Vivi, para que tome nota. Sí, señor. Para hacer la sustitución. Y también lo sé por estudiantes, porque, bueno, yo tuve cita con la neumóloga y ella, digamos que en casos como esos, sí se recomienda también las personas que tienen rinitis y otras alergias que el uso de la mascarilla por mucho tiempo sí provoca. Entonces va a haber personas que puedan estar tosiendo o así por el uso de la mascarilla. Ok, entonces sí, también tendríamos que ver para los estudiantes que tengan la misma condición, sí. Ok, Carol, y luego Clara. Bueno, buenas tardes. Buenas, Carol. Mi consulta es, bueno, nosotras somos dos compañeras de la Monseñor Zanabria. A una compañera la mandaron a aplicar pruebas en Paraíso y a mí en el Vicente Lange. Ella el día martes tiene una complicación para presentarse en la tarde. ¿Hay algún problema en que yo la pueda sustituir ese día martes a que yo vaya al Liceo de Paraíso? Pero tendríamos que hacer las coordinaciones en los dos lados. Esto lo coordinó con don Luis. Yo fui al Vicente solamente un día, el 4. Y ella sí le toca ir toda la semana al de Paraíso, entonces solamente un día ella no podría ir, entonces si yo podría cubrir ese día. Sí, nada más claro, nada más de que Vivi coordine bien esa situación. Y que usted le notifique al director que ese día no va a estar porque va a cubrir en el otro lado. Sí, no, de hecho él nos dijo que le hiciéramos la consulta a ustedes si solamente ella, como estaba asignada para toda la semana, había algún problema en que ella no pudiera asistir ese día, pero entonces muchísimas gracias. Listo, eso es con don Eduardo Luna. Sí, correcto. Bueno, no hay problema, estamos de acuerdo. Exactamente, muchas gracias. Con gusto. Clara. Clara, el micrófono. Sí, perdón, sí, ya lo prendí. Buenas tardes. Sí, gracias. Bueno, pues. Dos consultas, porque era que tenía problemas con el audio y no escuché bien si lo dijeron. Una en la parte de la lectora, de que se pone, tiene que escribir y llenar las rueditas de la cédula del estudiante. Sí, pero ya le busco el ejemplo. Es que en las últimas lectoras quitaron las rueditas, y ahora solo se llenan los cuadritos. Los cuadritos. Con el número correspondiente. Con el número, sí, señor. Okay. ¿Y viene la misma cantidad de cuadritos para los números o cambia eso? Ok, regáleme un segundito para estar segura de enseñarles la información correcta. Sí, porque en otros momentos lo cambian o dicen que no lo pongan o que sí, entonces para estar seguros que esta vez cómo se va a proceder. Ahí tenemos ahí tenemos la pantalla, el número Vivi, ¿puede acercar el número de identificación un poquito? Voy a hacerle un... Ahí va de camino. Okay. Ahí está el número de identificación. ¿Lo está viendo, doña Clara? Sí, señor. Arrancaría con... ¿Y a dónde van los ceros? ¿Vive ahí cómo es la cosa? Bueno, yo me refiero a la de abajo. Busque el ejemplo de abajo, ahí viene un ejemplito, velo. Ajá.
En donde dice arriba el número de identificación, eso es para los extranjeros. Ajá. Que la parte de las bolitas es solo los 9 dígitos de los nacionales. Entonces, los chicos nacionales tienen que llenar la parte de las bolitas, y si fueran extranjeros serían los cuadritos. Ok, nacionales, ok, está bien. Muchas gracias. ¿La otra consulta, doña Clara? Sí, con respecto a la entrega de la colilla del librito, o sea, igual siempre vamos a recoger el librito y entregamos el comprobante a los estudiantes, o cuál es el protocolo de este caso, porque si nosotros recibiríamos lectora, recibiríamos el librito y entregamos comprobante. No, señora, ahorita el proceso es tocar lo menos posible, ¿verdad? Entonces, ustedes no tienen que agarrar cédulas, ustedes nada más le dicen que se las muestre al ingreso de las aulas, y el cuadernillo, después de que ustedes ya se lo han entregado al estudiante, no se recoge más. Lo único que recogen ustedes es la hoja lectora. O sea, llevan el librillo. Exacto. Ok. No se tiene que manipular por ningún lado más el librito, solo la lectora. Solo ellos lo tocan, exactamente. Ok, muchísimas gracias, era todo. A usted, doña Clara. Apáguenos el micrófono para ver si hay otra consulta. María del Carmen, ahora sí, estamos. María del Carmen, micrófono. Eso. María del Carmen, active el micrófono, por favor. Sí, ahí la escuchamos. Sí, ahora sí la escuchamos, ¿sí? Díganos. Ok. Díganos. Sí, correcto, muchas gracias. Con referente a la revisión de la hoja lectora. ¿Me escuchan? Sí, ahí más o menos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. En relación con la hoja lectora, ¿qué nos quería preguntar? Gracias. Con referente a la hoja lectora, años atrás, cuando uno le revisaba a los estudiantes si habían podido llenar todas las bolitas bien, ellos estaban cerca de nosotros. La dinámica de ahora es, nosotros vamos al pupitre a retirar esa hoja lectora para sentarnos en el escritorio, hacer las indicaciones y regresar nuevamente a entregárselas e indicarle cómo va a ser esa dinámica, por si tuviesen algún error en la hoja lectora. El acomodo correcto del aula es los pupitres con distanciamiento, el escritorio, y habrá otro pupitre que estará a una distancia de 1,80 donde se va a sentar cada estudiante que va a ir terminando la prueba, que es el que le dará la hoja lectora, y ustedes verifican, ¿verdad? Que esa parte pues sí va a haber es donde un poquito más de contacto pues va a haber, ¿verdad? Porque tienen que revisar la lectora y llenar todas las actas de asistencia y administrativas que hay. Pero es en ese espacio, realmente el aplicador estará en su escritorio con el distanciamiento correspondiente y verificando lo que tenga que hacer. Doña Carmen, ¿más consultas? Muchas gracias. Sí, el otro punto era con referente al permiso para ir al sanitario por parte del estudiante, que no he escuchado ningún comentario al respecto. ¿Cuál va a ser la dinámica al respecto? Ok, los delegados ejecutivos tienen el protocolo para el uso de baño, que es toda la verificación y que se llevan. Claro que los estudiantes, pues si lo ameritan, tienen derecho a ir, nada más que el delegado aplicador se tiene que garantizar que no lleve absolutamente nada, ¿verdad? Celular o cosas, todo bultos, eso queda en el aula. Y la última consulta era precisamente con el delegado ejecutivo. En el centro educativo donde yo laboro, que es la unidad pedagógica, es bastante grande el perímetro. La pregunta es, ¿cómo vamos a tener contacto con el delegado ejecutivo si tuviésemos que llamarlo por alguna cosa? ¿Existe la posibilidad de que nos faciliten el número de teléfono del delegado por si tuviésemos que llamarlo, o él constantemente va a estar dando ronda? Sí, ahí tal vez ya todos los delegados ejecutivos tienen instrucciones y de hecho que ya conocen el procedimiento porque han trabajado como delegados de bachillerato en procesos anteriores. Entonces,
es similar a la dinámica de bachillerato. Ellos no van a estar en una oficina exclusivamente, sino que probablemente estén haciendo algún tipo de rotaciones, manteniendo siempre la distancia por cada una de las aulas o por las aulas de trabajo. Ahí el procedimiento sería como que el delegado se asome a la puerta, le levante la mano y en lenguaje de señas coordinamos lo que corresponde, como que venga. Eso, aprovechando que están los delegados ejecutivos, es una muy buena observación para que la tengan en cuenta quienes van a ejercer la labor de delegado ejecutivo, estar atentos a algunas instrucciones verbales que puedan recibir de parte de los delegados de aula. Diga. Sería todo, muchas gracias. A usted, doña Carmen. Sigue Adrián y luego Adrián y luego Esteban. Adrián. Buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, mi consulta es más que todo para ver cuál sería el protocolo. Ajá. En el caso, ¿verdad?, de que uno como delegado presente en el transcurso de la mañana algún tipo de, tal vez no síntoma asociado a la COVID, sino tal vez algo y le genere a uno esa desconfianza. ¿Cuál sería el protocolo? ¿A quién tendría que llamar si presentara una situación de esa? Todas las coordinaciones que nosotros estamos haciendo tienen como protagonistas 3 personas. El supervisor del circuito correspondiente, el director del centro educativo donde van a estar las sedes de pruebas y los delegados ejecutivos. Yo creo que es importante que Esteban, si alguna o algunos tuvieran esta condición, pueda hacerlo con esos 3 instancias. Y si no lo puede hacer con ninguna de las 3, que lo haga directamente con el director o directora de su jefatura inmediata, y que la jefatura inmediata tenga la diligencia para avisarnos ya sea al supervisor o aquí a la dirección regional, la Vivi particularmente, para que podamos hacer la sustitución en el menor tiempo posible. Yo creo que también es una muy buena pregunta, Esteban. Sigue Katia. No sé, Esteban, no sé. Era Adrián, ahora sigue Esteban. Adrián, entonces. No, Adrián ya constó. Buenas tardes. Entonces, Esteban, buenas tardes. Buenas tardes. Les agradezco mucho. Ok. Le escuchamos, caballero. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cuántas personas vamos a admitir por cada recinto, por cada aula? Máximo, ¿cuántas personas, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud, van dentro de cada aula? Máximo 10, pero no les van a llegar, yo creo que 6, 8 lo más. Máximo 10, Esteban. Pero excelente, muchas gracias. No van a haber 10 porque en algún sondeo que hicimos, particularmente con la directora del Vicente Lane, claro que en muchas aulas van a haber menos estudiantes porque ya muchos de los que están en esa lista ya resolvieron su condición en las primeras convocatorias que hizo el MEP. Tía Lorena. Disculpe, Víctor, es que yo tenía la mano levantada, pero habló el otro compañero Esteban. Ok, entonces ahora estamos con Adrián. No, Esteban es. Otro Esteban. Otro Esteban, jefe. El que sí levanta. No, era para hacer nada más una consulta con respecto a la parte de la seguridad propia de uno. ¿Verdad? Estamos en una época donde el contexto de seguridad, de que uno no quiere tampoco ser ni contagiar tampoco, porque no sabemos a veces el contexto del que está uno, ¿verdad? Exacto. Entonces era para ver en cuanto a los recursos que tenemos en cuanto a protección dentro de las instituciones. Algunos tenemos que manejarlos nosotros de forma personal, obviamente, como la mascarilla, que es indispensable que cada quien la maneje. Pero la pregunta es, además de las condiciones que ya hay en las instituciones de jabón y agua, ¿será que vamos a tener oportunidad de tener desinfectantes por ahí, o tener alcohol en gel, o tener guantes, que ahora hacían una consulta algunos compañeros? O si consideramos eso necesario, somos nosotros los que lo llevamos. Nada más es para tenerlo claro y para, en ese caso, resguardar desde el inicio, ¿verdad? Ok, ya hicimos un ensayo ensayo no, ya se aplicaron las pruebas de especialidades técnicas en el COBAO. Vivi, tal vez usted nos explica cómo manejamos eso allá. Sí, allá nos colaboraron los delegados, como delegados, los asesores de la regional,
En este caso ellos llevaban sus guantes, llevaban su alcohol, llevaban sus artículos personales, por decirlo así. La institución sí tiene lavamanos con jabón y todos los protocolos para que cuando ustedes entren o los estudiantes entren, se cumpla el protocolo, pero sí, el de uso personal, sí, cada uno tiene que llevarlo. Sí, ahí les agradecemos más bien y más bien le hacemos la invitación a que lleven suficientes cosas adicionales que puedan todas contribuir a la protección de ustedes. Lamentablemente nosotros quisiéramos poder proveerles de todo eso, pero ustedes bien lo saben de que es imposible para el Ministerio de Educación Pública en estos momentos hacerlo. Entonces, sí, yo creo que sí, que es pertinente que lleven su botellita de alcohol, que si pueden apoyarse con guantes y cosas adicionales, todo eso es bienvenido. Es parecido al que quiere llevar la mascarilla es obligatoria, pero si sobre la mascarilla quiere utilizar la careta, pues de también todo eso, aquí entre más obstáculos tenga, o más bien más protección tenga uno, pues mucho, mucho mejor. Katia. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia al libreto o al cuadernillo que el estudiante se lleva. ¿Lo tenemos que firmar los delegados de aula? No es necesario porque el estudiante se lo lleva, pero en la convocatoria pasada nos dimos cuenta que muchos de los estudiantes llevan eso como comprobante a trabajos o a otros centros de estudio. Entonces, si fuera el caso, mejor sí firmarlo para respaldo del estudiante. Firmarlo antes de entregárselo al estudiante. Ok, perfecto, muchas gracias. A usted, don Lenny Gómez. Don Lenny. Sí, señor, saludos a todos. Gracias, buenas tardes. En lo que acaba de comentar la compañera, lo que se procede es que el cuadernillo tiene 2 colillas en una misma página, superior e inferior. La inferior se lo lleva el estudiante. En tiempos atrás, en la presente situación de pandemia, lo que ha hecho control de calidad es que únicamente se lleva a la colilla superior debidamente llena y firmada, y la inferior la recortan y se queda ahí depositada según con el delegado ejecutivo, es decir, no se le entrega al estudiante y no se llena, solo se llena una parte de la colilla y terminado el examen, la prueba, el estudiante se lleva examen más en la colilla. Disculpe, don Lenny, para educación formal no necesitamos las colillas, todas las 2 se van con el cuadernillo de examen. Ok, perfecto. Gracias. Listo, Lenny. ¿Alguien más con inquietudes? Vemos que aquí nos pidió un señor de apellido Mora, que es delegado ejecutivo. Dice el señor que si puede entrega de material a la DREC por parte de los delegados. Entonces, expliquemos cuál va a ser el procedimiento de la entrega de los materiales de la Dirección Regional para los delegados ejecutivos. Ok, bueno, aprovechando la consulta, unos detalles que no indicamos porque lo he tenido muy malo. Inicia a las 4 de la tarde, finalizan los ordinarios a las 7 p.m. y la duración de la prueba es de 3 horas y los chicos que tienen hora adicional, pues finalizan a las 8 y serían 4 horas. En este punto es muy, muy importante solicitarles de que no tienen que presionar a los estudiantes a finalizar la prueba. Ellos tienen sus 4 horas, entonces nosotros debemos esperar hasta que cumplan las 4 horas. Después tenemos igualmente a los chicos que tienen hora adicional, no necesariamente tienen que estar en un aula, recinto aparte, sino que pueden estar en aula ordinaria. Es deber de los delegados ejecutivos indicarles a ustedes cuáles de sus estudiantes tienen hora adicional. Realmente no va a haber padrón de pruebas, ya no se imprimen o ya no se pegan los padrones en las salidas o en la entrada de las sedes ni en las entradas de las aulas. Ahora se maneja por medio de un link donde los estudiantes tienen que buscarse y el link les indica cuál es el aula específica a la que tienen que llegar. Ahora
la prueba de especialidades técnicas nos sucedió de que tuvimos que ayudarle a los chicos porque muchos de los chicos ya no conocían del link por ya no estar en las instituciones. Entonces creo que esa es una labor que también los delegados ejecutivos les va a corresponder en esta convocatoria. Bueno, las pruebas nosotros se las entregamos en cada sede. Los delegados ejecutivos tienen que entrar a las 2:30 de la tarde, los delegados aplicadores y tutores a las 3 de la tarde. Entonces, entre 2 y 3 de la tarde nosotros de parte de la regional iríamos a entregar las pruebas, y finalizado el proceso los delegados ejecutivos nos avisan a la regional y nosotros vamos a recogerlas. Clarita, Clara tiene la palabra otra vez, Clarita. Sí, señor. Hay nada más otra dudita con respecto al librito. Sí. Es que ahorita que decía Lenin del librito, la entrega de colilla, tengo entendido que la colilla es una especie de comprobante para la hora de retirar el resultado, pero entonces no tenemos, y por eso tiene que ir firmada por el delegado de aula. No, vamos a repasarle, y repásenos el proceso con las colillas, por favor. Es que en el caso de educación abierta, que creo que es donde tienen el enredo, educación abierta sí les solicita la colilla como comprobante para los resultados, pero los resultados de estas pruebas ya les llegan directamente a los colegios, entonces no se necesita la colilla. El comprobante, sí. O sea, no se exceden por la colilla, les da el folleto y les quedan con el folleto lo que corresponde, se lo lleva para la casa y con todo y colilla lo demás. Ahí lo que vale es la hoja de la respuesta, la evidencia es la hoja de respuestas. Yo siento parte de que los chicos se dejen los folletos es una ventaja. Van a poder revisar el folleto desde antes por si tienen apelaciones cuando ya lleguen los resultados. Sí. Ok, muchísimas gracias. A usted, muy bien. ¿Alguien más con inquietudes? Aquí está don Juan Orozco. Buenas tardes, muchas gracias. Una consultita, en el caso de español, antes la prueba se hacía en 2 momentos, ¿verdad? En esta etapa, ¿cómo va a ser? ¿En un solo cuadernillos o todo viene en un solo cuadernillo? ¿O las actas vienen por separados o vienen solo un acta? Tal vez ahí que nos hablaran un poquito del tema de español. Gracias. Buena pregunta, Vivi. Sí, en esta convocatoria todos los estudiantes tienen que realizar las 2 pruebas, tanto como redacción y ortografía. Los 2 exámenes tienen que realizarlos, porque muchos estudiantes van a decir, yo ya lo realicé el año pasado, a principio de año. Sí, pero esa era para la convocatoria del año pasado. Ahora tienen que volverla a hacer, se les va a entregar los 2 cuadernillos y tienen que hacer todo el proceso. De ambas cosas. De ambas, exacto. Ok, entonces español, le dan 2 libros, una con la redacción y el otro con la parte gramática. Sí, señor. Y ese cuadernillo de redacción, pues sí tiene que recogerse, ¿verdad? Así como en limpio, que la pasan, ¿verdad? Siempre. Y Ivania, Richmond. Buenas tardes, compañeros. Una consulta. Sí. Es que ustedes hablaron de que no hay padrones y van a facilitar un link. Sí. ¿Ustedes serían tan amables de facilitarnos ese link para poder ir orientando a los estudiantes? ¿O cómo funciona? ¿Se orienta en ese momento o se les entrena antes o cómo lo vamos a...? No, nosotros queríamos hacer alguna coordinación, entiendo que ya se ha hecho de directores de colegio para que le hicieran, para que ya el estudiante más o menos supiese dónde estaba. Creo que la exposición, escuchémosla, ¿qué dice usted sobre el tema? Sí, bueno, el link se les ha enviado a los supervisores por correo, igualmente se les envió por WhatsApp y por otros medios para que ellos tuvieran la facilidad de enviárselo a los estudiantes. Igualmente en este momento se los compartí en el chat para que de una vez lo tengan. Listo, eso Muchas gracias. Código, ¿qué era? QR, ¿sí? En cada sede se va a pegar una hojita donde tiene el link y el código QR para los estudiantes que no tengan información, se metan apenas llegan. Ok, listo.
Vamos a ver si hay más inquietudes. Creo que ya vamos terminando. Levantaditas. Entonces, sin más preámbulo y por lo avanzado de la hora, reiterarles a ustedes nuestro agradecimiento de parte de la Dirección Regional de Cartago. Los estudiantes van a hacer esa prueba. Igual estaremos anuentes y atentos a atender cualquier contratiempo que tengamos, ojalá que no, y apoyarles en este proceso de tanta relevancia para el país. Así que inmensamente agradecidos con ustedes, con todas y con todos. Buenas tardes. Les invitamos entonces a abandonar la sesión. Gracias por todo. Finalizamos ahora.